Buenos días, hermanos. Les saludo con el amor de nuestro Señor. Esta mañana, antes de presentar a nuestro hermano quien va a traernos la palabra, solo quiero hacer el anuncio de que el pastor Carlos va a estar ausente por todo este mes de noviembre por motivos de trabajo. Y bueno, oremos por él, por su familia, que Dios sea cuidando a él y a toda su familia. Y esta mañana tenemos una persona muy invitada, que es de la casa, a nuestro hermano Edine Zurita. Bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Muy bien. Muy buenos días a cada uno de los que están aquí presentes, como también a los que nos están viendo. Creo que no hay nada más lindo que poder adorar a nuestro gran Dios. Como bien nos dirigía Dito en la adoración, a poder exaltarle, a poder alabarle. El declarar que Él realmente es majestuoso, Él es grandioso, Él es todopoderoso. Es alguien en quien nosotros podemos confiar. Es alguien a quien nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en sus manos. Así que hoy tengo el privilegio de poder ser quien va a compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre digo, es una gran responsabilidad la que tenemos de poder hablar, de poder exponer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que voy a invitarlas a que una vez más podamos orar para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios y que realmente Él sea hablando a nuestras vidas y Él pueda ser glorificado y exaltado a través de esta enseñanza. Oremos. Mi Dios, estoy muy agradecido, Señor, contigo, por este tremendo privilegio que tú me das de poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes. Gracias por ese anhelo y deseo, Señor, de seguir aprendiendo más de ti. Quiero pedirte, Señor, de todo corazón, que seas tú utilizándome, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Que sean, Señor, tus palabras las que salgan de mi boca y no mis palabras. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, a escuchar tu voz. Danos un oído sensible, Señor, para escucharte. Tu exhortación, tu disciplina, tu corrección, mi Dios. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Viendo un poco todo lo que está sucediendo hoy en día dentro de la sociedad, tanto en la política, tanto que ha vuelto, como se dice, el fútbol en diferentes países, me ponía a pensar en algo que es bastante cotidiano poder observar. Y es acerca de ver cómo hay personas que no se avergüenzan de su equipo de fútbol, por más de que hubiesen perdido, por más de lo que las personas puedan hablar o decir acerca de ese equipo, ellos siguen sintiéndose orgullosos de su equipo, por más mal que les estuviese yendo. Y es interesante ver de que no les interesa lo que las personas digan, no les interesa si tal vez todo el mundo está en contra, ellos siguen firmes. Dentro de la política vemos también hoy en día en nuestro contexto lo mismo. Hay personas que defienden a capa y espada aquel partido político, por más que las demás personas hablen pestes de ese partido o de cierto candidato. Y me ponía a pensar acerca de esto, ¿será que nosotros como cristianos nos avergonzamos de ser cristianos? ¿Será que hoy en día nosotros nos avergonzamos del Evangelio? ¿O será que nos sentimos orgullosos de ser llamados y conocidos como cristianos, como seguidores de Cristo? ¿Te has avergonzado alguna vez de Cristo? ¿Te has avergonzado del Evangelio? Hoy quiero que estemos estudiando y reflexionando en estos pasajes en Romanos capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, que dice de la siguiente manera: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
El apóstol Pablo estaba tratando de dejar algo bien en claro a los creyentes en Roma y a toda persona. Vemos que versículos anteriores, desde el versículo 10 en adelante al versículo 15, el apóstol Pablo estaba manifestando su deseo de querer ir a Roma, a compartir el evangelio, a poder estar con los hermanos, a predicarles la palabra de Dios. Y seguramente habían muchas personas, muchos creyentes aún, dentro de la iglesia de Roma que tal vez estaban avergonzándose del evangelio. O tal vez algunos estaban reclamando, ¿por qué el apóstol Pablo no llega? ¿Por qué el apóstol Pablo tal vez no viene acá a predicarnos el evangelio? Y el apóstol Pablo en el versículo 16, comenzando, él quiere dejar algo bien en claro a las personas y dice, no me avergüenzo del evangelio. Y eso nos tendría que llevar a la siguiente pregunta. ¿Habrá algún motivo que nos pueda llevar a avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo tendría que recalcar eso? ¿O cuáles tal vez serían algunos motivos, sí, por los cuales algunos creyentes en ese tiempo se avergonzaban del evangelio? Si nosotros vemos, no era nada sencillo el predicar el evangelio en el primer siglo, ni tampoco decir ser cristianos. Nos damos cuenta que en ese tiempo, aún para los romanos o para los judíos, el hablar de Cristo era hablar acerca de un criminal. Era alguien que tal vez estaba queriendo posesionarse como rey, que quería destituir gobernadores, era como lo hacían ver. Era una persona que había sido crucificado con ladrones. En pocas palabras, era un criminal. Para los romanos, para los judíos. Pero eso al apóstol Pablo no le importaba lo que las demás personas hablen o digan acerca del evangelio o acerca de Jesús. Porque él tenía la convicción y estaba completamente seguro de quién había depositado su confianza y quién era Cristo y qué era realmente el evangelio, por lo cual él no se avergonzaba en ningún momento. Quiero que busquen ahí en sus Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, y vamos a ver qué pensaban los gentiles del evangelio. ¿Cómo veían las personas en ese tiempo cuando se predicaba y se compartía el evangelio? ¿Será que era algo sencillo? ¿Será que era bien visto escuchar el evangelio? Dice así 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona predicaba y compartía el evangelio, para los gentiles, para aquellos que no conocían, era locura escuchar. Era algo ilógico, era algo que no tenía sentido. Uno escuchaba hablar acerca de Jesús y las personas podrían decir, este está loco. Pero fíjense también en Hechos capítulo 17, versículo 32, cómo reaccionaban las personas cuando escuchaban el evangelio. No era algo sencillo, no es tal vez como nosotros hoy predicamos el evangelio y tal vez nadie nos mira feo, o capaz en algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero fíjense cuando el apóstol Pablo predicaba acerca del evangelio, cómo reaccionaba la gente, y peor cuando les hablaba acerca de la resurrección. En Hechos capítulo 17, versículo 32, dice de la siguiente manera: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No solo pensaban de aquellas personas que predicaban el evangelio que estaban locos, sino que las personas se hacían la burla de los cristianos, se hacían la burla del evangelio. Si vemos, podríamos mencionar y decir, sí, había excusas, o había motivos tal vez para avergonzarse del evangelio, ¿no?
Si hoy en día tal vez por menos cosas nos avergonzamos y dejamos de predicar el Evangelio. Pero es interesante, importante que nosotros podamos entender lo que se estaba viviendo en ese tiempo y pensar, ¿crees que las personas hoy en día siguen pensando o reaccionando de la misma manera cuando nosotros le predicamos o compartimos el Evangelio? ¿Se hacen la burla del Evangelio? ¿Siguen pensando que todavía es locura, es algo ilógico? Es bueno también meditar en nuestras vidas y pensar de qué manera muchas veces nosotros como creyentes nos estamos avergonzando del Evangelio. Y es fácil darnos cuenta porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona, o tal vez hablarle de Cristo a alguna persona, o dar una opinión, o dar un consejo basado en la palabra de Dios, pero hemos decidido tal vez callarnos. ¿Y por qué? Por el qué dirán. Si le hablo y le digo lo que dice la palabra de Dios, se van a hacer la burla. O capaz se va a enojar. Mejor me callo. Y de esa manera muchas veces nos estamos avergonzando del Evangelio. Por eso es importante que no nos avergoncemos del Evangelio. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio y él era sometido a constantes desprecios, burlas por Cristo, por el Evangelio, por predicar. Pero él al decir no me avergüenzo, mostraba su determinación, mostraba su convicción de lo que él creía y en quién confiaba. Él estaba completamente seguro de lo que significaba el Evangelio. Ustedes luego pueden buscar con calma en sus casas, ahí en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 22 al versículo 33, y vamos a ver todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar por predicar el Evangelio. Fue azotado, fue insultado, fue encarcelado, pasó naufragios, pasó hambre, y todo por el Evangelio. Y nosotros, por menos cosas, nos estamos avergonzando. Solo tal vez para que mi amigo no se ría. ¿Te das cuenta que muchas veces nos avergonzamos de quién es Cristo? Porque estoy totalmente seguro que cada uno de nosotros, aquellos por lo cual nos sentimos orgullosos, lo comentamos, lo hablamos, lo publicamos con medio mundo, porque me siento orgulloso de eso. Pero del Evangelio, ¿por qué no? En Lucas capítulo 12, versículo 8 y versículo 9, vemos qué implica cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, dice así: Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Cuando nosotros decidimos no confesar a Cristo, no compartir de Cristo a otras personas, entonces nosotros nos estamos avergonzando de Él porque lo estamos negando. Porque no queremos dar a conocerlo a otras personas. ¿Cuántas veces se ven en los colegios o diferentes personas para presentar a un amigo? A veces le da vergüenza y tratan de ocultarlo. No quieren decir quién es. ¿Cuántos niños han visto tal vez a veces a papá, a mamá por su manera de vestir? Por lo que la sociedad misma tal vez dice, a veces niegan a papá y a mamá y dicen, no, no es mi papá, no, no es mi mamá. Y sin darnos cuenta nosotros muchas veces decimos, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo pueden negar a sus padres? ¿Por qué no se sienten orgullosos de ellos? Y sí, y esa misma pregunta deberíamos plantearnos cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas veces negamos a Cristo?
Porque muchas veces nos avergonzamos de Él y no lo damos a conocer a todas las personas en las oportunidades que tenemos. ¿Cuántas oportunidades has tenido para compartir el Evangelio y no lo hiciste? Porque te daba vergüenza, porque sentías miedo, porque temías a las burlas. Necesitamos sentirnos orgullosos del Evangelio. Siempre me gusta pensar, reflexionar en mi vida y también preguntarme, ¿qué diría Cristo de mi vida? ¿Diría que me estoy avergonzando del Evangelio, de su Evangelio? ¿Diría que me estoy avergonzando de Él? ¿O será que Él podría decir, los hermanos de la iglesia Jesucristo vive, se sienten orgullosos del Evangelio, no se avergüenzan, lo comparten? Necesitamos sentirnos orgullosos del Evangelio. Y necesitamos analizar y pensar qué es lo que tal vez está siendo hoy un obstáculo para que yo me esté avergonzando y que debería de quitar de mi vida para no avergonzarme del Evangelio. Siéntete orgulloso del Evangelio, no te avergüences de él. En Romanos 1:16 también nos dice por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y vemos los motivos que nos llevan a ello. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Algo que tenía sumamente en claro el apóstol Pablo, que el Evangelio era poder de Dios. El Evangelio no era palabra humana, el Evangelio era la palabra de Dios, contenía el poder de Dios. En pocas palabras, el Evangelio es poder de Dios. No es que nosotros le damos poder a la palabra de Dios cuando es predicada, sino que la palabra en sí tiene poder porque es la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice este pasaje, ¿cómo podemos observar que la palabra de Dios es poder o tiene poder? Vemos en ese pasaje que nos dice que la palabra de Dios hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual la envió. La palabra de Dios hace todo lo que Dios quiere y va a prosperar en todo aquello para lo cual ha sido enviada. Por eso podemos decir que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. No somos nosotros como predicadores quienes transformamos a las personas, sino es el poder del Evangelio, es el poder de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo quien cambia y transforma la vida de todas las personas. Nos damos cuenta de que nosotros no tenemos el poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es el Evangelio la que tiene poder. Es por eso que nosotros vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando nosotros comenzamos a entender lo que es la palabra de Dios, entonces vamos a entender que nosotros simplemente somos un instrumento, no somos quienes cambiamos. Y el apóstol Pablo tenía bien en claro esto. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, vemos de qué manera el apóstol Pablo demostraba en su vida, en la práctica, que él sabía y entendía que el Evangelio es poder de Dios. Dice así 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 5.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo entendía que no era como él lo predicaba, sino entendía que la palabra de Dios tenía poder en sí, porque era la palabra de nuestro Padre Celestial. Es lo que nosotros necesitamos entender. Es lo que el apóstol Pablo quería que los creyentes entiendan, que el Evangelio tiene en sí mismo el suficiente poder para cambiar la vida de las personas, ya que la omnipotencia de Dios, el poder de Dios está en el Evangelio. Me gusta esta frase de Dwight L. Moody que decía lo siguiente sobre el Evangelio y sobre nuestra responsabilidad como creyentes o como pastores o como líderes a la hora de predicar el Evangelio. Y él decía lo siguiente, que el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse del medio. El Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse del medio. Nuestra tarea como creyentes, como predicadores, es simplemente compartir el Evangelio correctamente, sin agregarle, sin quitarle, sin tratar de adornar la palabra de Dios. Porque no necesitamos de eso. Y como bien veíamos en el ejemplo, nosotros simplemente tenemos que abrir la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. Y es la palabra de Dios la que se va a encargar de transformar y cambiar las vidas. Porque es el Evangelio que tiene poder y no nosotros. Cuando entendamos también esto, vamos a dejar muchas veces de frustrarnos. Puedes decir, yo le predico, le hablé, pero no pasa nada. Sí, porque no sos vos quien cambiás a las personas. Sino es el Evangelio, es el Espíritu Santo quien va a obrar y va a convencer de pecado y transformar la vida de aquellas personas. Cuando comparten el Evangelio, por lo general, ¿en quién piensan las personas que se encuentra el poder? ¿Se han dado cuenta de que muchas veces cuando se termina tal vez un mensaje o el pastor termina de predicar, decimos, wow, pastor, gracias por compartir el Evangelio, no, gracias por compartir la palabra de Dios. Estuvo muy bueno la forma que compartió. Y estamos tan atentos a cómo es predicada la palabra de Dios y no en el contenido de lo que se está predicando. Nosotros debiéramos de salir luego de cada mensaje y decir, wow, qué poderoso es mi Cristo, qué grande es mi Señor. Porque pudimos ver eso en la palabra de Dios. Necesitamos entender que es la palabra de Dios quien tiene poder y no nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir tranquilamente, no me avergüenzo del Evangelio. No me importa lo que ustedes puedan hablar. Yo sigo firme, sigo con convicción. Porque es el Evangelio quien tiene poder y Él es mi Dios, es todopoderoso. El apóstol Pablo quería que los creyentes en Roma reconozcan que la importancia del Evangelio no residía en la habilidad de las personas o en algún poder humano, sino que el Evangelio es poder de Dios porque revela el poder salvífico de Dios. No es la habilidad de nosotros, hermanos. Es el Evangelio quien tiene todo el poder porque revela la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice ahí mismo en Romanos 1:16. Nos da el por qué es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y al leer este pasaje, y sé que esta pregunta muchas veces se plantea en las personas que aún no conocen de Cristo. Leemos esto y vemos que el Evangelio es poder de Dios para salvar.
Pero muchos se dicen, ¿pero salvarme de qué? ¿O de qué me tengo que librar si no necesito ser salvado? Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, vemos para qué necesitamos esa salvación, de qué necesitamos ser salvados y por qué el Evangelio es tan importante y por qué yo debo de sentirme orgulloso del Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que nosotros necesitamos ser liberados, necesitamos ser salvados. Estamos siendo esclavizados por el pecado. Aquellos que tal vez aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, están esclavizados por el pecado. Van a recibir la ira de Dios en sus vidas. Van a ser condenados. Van a pasar una eternidad en el infierno. Y es de eso lo que necesitamos ser salvados. Pero tristemente, muchas veces nos olvidamos de esto. ¿Creen que realmente las personas buscan ser salvadas de su pecado y de la condenación, de la ira de Dios y de esa eternidad separados de Él? ¿O de qué por lo general hoy en día las personas buscan ser salvadas? ¿No es acaso las personas que buscan ser salvadas de su mala situación económica? ¿No están buscando las personas ser salvadas de la sociedad, de los políticos, de las enfermedades, de las situaciones adversas que tal vez están pasando en su familia? Y no es que Dios no pueda hacer estas cosas y no pueda salvar y no pueda mejorar su situación económica o su relación familiares. Pero vemos claramente cuál es el propósito y para qué predicamos el Evangelio. Necesitamos un Salvador, alguien que venga a salvarnos de nuestros pecados. No necesitamos un economista que venga a solucionarnos nuestros problemas económicos. Más allá de que Dios puede hacerlo. Pero lo que las personas deben de entender es que yo no voy a la iglesia para que Dios me solucione mis problemas económicos. Yo no voy a aceptar a Cristo para que Dios me sane de cierta enfermedad. Yo voy a Cristo para que Él me salve de la ira de Dios, de la condenación del pecado que es la muerte y es la separación eterna del Creador con su creación, con sus criaturas. Necesitamos entender ello. Tristemente hoy en día muchos creyentes, muchas iglesias predican, vamos a llamarle así, el Evangelio, diciéndole simplemente a las personas que Jesús los va a salvar de todo aquello que ellos quieren ser salvados, pero menos de lo que ellos necesitan en realidad ser salvados. Es fácil tratar de atraer a las personas para que se congreguen en una iglesia, diciéndoles, el Señor puede solucionar tu problema, vení, aceptarlo y listo, ya está. Cuando en realidad lo que la persona debe de entender es que necesita ser salvado de su pecado, necesita ser salvado de la ira de Dios. ¿Recuerdas haberle compartido el Evangelio a las personas de esta manera? ¿Le has hecho entender a las personas que necesitan ser salvadas de la ira de Dios? ¿Le has dicho a las personas que todos somos pecadores y por consecuencia, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte? ¿Y que estamos condenados? ¿Es eso lo que le predicamos a las personas? O tal vez cuando salimos a predicar el Evangelio, decimos, sí, fui y prediqué el Evangelio, tuvimos una tarde evangelística. ¿Y qué le dijiste a las personas? Bueno, los invité a la iglesia. Y muchas veces confundimos el predicar el Evangelio con invitar a las personas a las iglesias. O muchas veces confundimos predicar el Evangelio con contar nuestro testimonio. O con decirle a las personas, Cristo te ama. Sí, le compartí el Evangelio.
Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es salvación, y lo especifica ahí en Romanos 1:16. Dice, para todo aquel que cree. No es para todo aquel que escucha, es para todo aquel que cree en el Evangelio. Vemos que la salvación es por gracia en Efesios 2:8, pero nos dice también que es por medio de la fe. Y aún esa fe es un don y un regalo de Dios. Pero cuando hablamos de fe o cuando hablamos de creer para ser salvo, no significa un mero asentimiento intelectual de saber lo que la Biblia dice o de conocer tal vez algunos pasajes bíblicos, sino cuando habla de fe significa obediencia. Es una fe constante, es una obediencia constante. No es una obediencia de un solo día, sino algo que permanece y se refleja en el diario vivir. Es la entrega de nuestra vida completa. No es solo profesar ser un cristiano, sino vivir como uno. Eso es ser un cristiano. En Romanos capítulo 1, versículo 3, como también en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, encontramos qué es el Evangelio y cuál es el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y en cada uno de esos pasajes vemos que el apóstol Pablo enfatiza que el Evangelio nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, su vida, su muerte, su resurrección. Yo necesito creer en toda la obra de Jesús. Yo necesito entender que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y habitó en este mundo. Vivió sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba y compartía a todas personas. Y es lo que nosotros necesitamos y debemos de hacer. En Romanos 1:5 mencionaba y decía que él quería llevar a las personas a la obediencia de la fe. ¿Qué significa eso? Que no es simplemente decir sí, yo creo, sino que debo de obedecer. Debo de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso les animo y le pregunto, ¿están tus acciones demostrando que crees en el Evangelio? ¿Ha sido el Evangelio poder de Dios para salvarte? ¿Se puede reflejar eso en tu vida? ¿Estás viviendo como un cristiano? Vemos también ahí en Romanos que menciona y dice que la salvación dice para todo aquel que cree. En pocas palabras, sea judío o sea griego. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, como también en Efesios 2:17, menciona acerca de esto. Vemos que en ese tiempo la salvación, como pensaban los judíos, era algo exclusivo del pueblo de Israel, era algo exclusivo de la nación judía. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, es para todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas. No es que simplemente para el judío, sino para cualquier persona de cualquier nación, de cualquier cultura, pueden acceder a la salvación. Por eso él se sentía orgulloso, el apóstol Pablo. Porque el Evangelio es salvación, es poder de Dios para salvar a las personas de su pecado, para salvar a las personas de la ira de Dios y de la condenación. Romanos capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. No hay diferencia entre judío y griego. El Evangelio, la salvación de Dios, debe de ser predicada para todos de la misma manera. No hay distinción. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Por eso el apóstol Pablo se sentía orgulloso de predicar el Evangelio.
a todos los gentiles, a toda persona que no conocía de Dios. El apóstol Pablo se sentía orgulloso del Evangelio porque no estaba limitado a una sola nación, sino a todo aquel que cree podía ser salvo. Por eso te animo también en esta mañana a que te sientas orgulloso del Evangelio, porque es salvación a todo aquel que cree. Por eso necesitamos predicarlo, por eso necesitamos no cansarnos de compartir y predicar el Evangelio a toda persona. Vemos también en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué importante entender esto. El apóstol Pablo se sentía orgulloso del Evangelio y no se avergonzaba de él, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios para nuestras vidas. ¿Qué significa? Que nosotros, siendo personas injustas y que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, no hay obra tan grande que nos lleve a justificarnos. Somos injustos. Y para ser salvos necesitamos ser personas justas. Y es en el Evangelio que la justicia de Cristo, al creer por medio de la fe, es imputada a nuestras vidas. Somos declarados justos cuando nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en Jesús y reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas en obediencia. Es lo que debemos de entender, que en el Evangelio Dios manifiesta la base sobre la cual Dios puede declarar justo al pecador. Y una manera de que nosotros podamos reconocer esta realidad en nuestras vidas y preguntarnos: ¿realmente reconozco que soy una persona injusta y que necesito de la justicia de Dios para salvarme? ¿Cómo se puede ver en mi vida? ¿Qué cualidades yo puedo notar en una persona que entendió este concepto, que entendió esta realidad que vemos en el Evangelio y que va a ser justificado? Un ejemplo claro de esto lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Fíjense qué características o cualidades observamos en una persona que busca ser justificada por su fe en Cristo y no por sus obras. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos dos personas totalmente diferentes. Una persona que creía ser justo por sus obras, por lo que él hacía. Dice: yo diezmaba, mire, yo no soy ladrón, yo no robo, yo no miento, no soy como fulano de tal. Fíjense cómo mienten estas personas, yo la verdad que siempre digo la verdad. Y había otra persona que ni siquiera podía ni se atrevía a levantar los ojos a Dios, porque reconocía que era pecador y que ni siquiera tenía la dicha o el privilegio de poder mirar a Dios. Pero es interesante, versículo 14, que Jesús nos dice quién fue justificado de estos dos hombres. Dice así:
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Para recibir la justicia de Dios en nuestras vidas, yo debo reconocer y humillarme delante de Dios, reconociendo que soy un pecador y que no hay nada que yo pueda hacer por mis propios méritos para tener la justicia de Dios en mi vida. Y eso también se refleja en nuestras vidas. No es por nuestras buenas obras que somos justificados, sino por la fe, humillándonos y reconociendo que somos pecadores. Esa debe ser nuestra actitud constante en nuestras vidas. Por eso te animo a que reflexiones. Demuestra tu vida que buscas ser justificado por Dios por medio de la fe, o estás tratando de ser justificado por medio de tus propios méritos o por medio de tus buenas obras. ¿Qué cualidades pueden ver las personas en ti? ¿Pueden verte como el fariseo o como el publicano? ¿Te humillas delante de Dios y reconoces que eres un pecador? ¿O crees que eres salvo porque eres una buena persona? En Romanos capítulo 4, versículo 5, nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera. Romanos capítulo 4, versículo 5. Pero al que trabaja, dice, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos que es Dios quien imparte su justicia al pecador por medio de la fe, no por medio de nuestras buenas obras, o no cuán buenos somos nosotros. Ay, sí, yo soy salvo porque soy buena persona. No, somos pecadores. Y si hemos sido justificados, no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos y la obra de Jesús en esa cruz. Y nosotros, al confiar y reconocer la obra que Jesús hizo en esa cruz y que Él resucitó para poder darnos vida eterna, es que podemos nosotros ser declarados justos. Es Dios quien justifica al impío por medio de la fe de Jesús. Te pregunto, en esta semana, ¿le has agradecido a Dios por haberte declarado justo en Cristo aún sin merecerlo? ¿Le has dado gracias a Dios diciéndole, Señor, gracias por justificarme, aun cuando soy una persona injusta, aun cuando soy un pecador? Cuando nosotros no le agradecemos a Dios por habernos justificado, estamos demostrando que nos sentimos merecedores de nuestra salvación. Cuando nosotros vivimos siendo desagradecidos con Dios, le estamos queriendo decir al Señor, Señor, merezco mi salvación porque soy obediente. Merezco mi salvación porque hago buenas obras, porque soy una buena persona. Una persona que constantemente le da gracias a Dios es una persona que reconoce que por sus propias fuerzas no hubiese logrado nada, sino que todo estaba en Cristo. Y para ir terminando, quiero que busquen ahí Filipenses capítulo 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Y vemos cómo esperaba el apóstol Pablo ser hallado. Filipenses 3:9 dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. No quiero ser hallado justo, dice, en mi propia justicia, en lo que yo puedo hacer, sino en la justicia que proviene de Dios y que es por medio de la fe.
Esa era la justicia que el apóstol Pablo quería. No en la justicia basada en sus propias obras, porque a través de esa justicia nunca podría ser salvo. Por eso al finalizar en Romanos 1:17, el apóstol Pablo decía que la justicia de Dios también y el evangelio es poder de Dios, porque se revela por fe y para fe. Necesitamos vivir por fe, no solo en el momento de aceptar a Cristo, sino toda nuestra vida. Porque como bien dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Necesitamos vivir por fe, porque es a través de la fe en Cristo, creyendo que Él es nuestro Señor y creyendo en toda su obra, vida, muerte y resurrección, que vamos a poder ser salvos y disfrutar de una relación con nuestro Creador. Cuán importante es que hoy en día los cristianos se sientan orgullosos del Evangelio en el lugar donde se encuentren sin avergonzarse. Nos vamos a sentir orgullosos cuando prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Y hoy es una excelente oportunidad en todo este caos en el cual estamos viviendo y que la gente necesita escuchar del Evangelio, necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo. Siéntete orgulloso del Evangelio, no te avergüences, es poder de Dios, es para salvación a todo aquel que cree y porque se revela la justicia de Dios en él. Oremos. Papito, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que el Evangelio es poder de Dios. Gracias, Señor, porque sé que en tus fuerzas y permaneciendo en ti, Señor, vamos a poder compartir y predicar a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio sin avergonzarnos. Al mismo tiempo, Señor, pedirte perdón si tal vez nos hemos estado avergonzando del Evangelio. Si tal vez, Señor, hemos sentido vergüenza al compartir, Señor, tu palabra a otras personas. Tal vez por el qué dirán o por el miedo, Señor, a recibir críticas o burlas. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa fortaleza que el apóstol Pablo tenía, de no avergonzarse a pesar de la adversidad, a pesar de que tal vez todas las personas vayan en contra. Danos, Señor, esa convicción de entender y poder compartir tu evangelio, porque es la manera como las personas pueden llegar a conocerte y salvarte, Señor, y salvarse de esa esclavitud del pecado en la cual están viviendo. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros los que estamos acá hemos podido escuchar tu palabra. Hemos podido reconocer, Señor, que tú eres ese Dios omnipotente, que tú eres ese Dios de amor, que tú eres ese Dios, Señor, que ha cambiado y transformado nuestras vidas y por eso nos sentimos orgullosos, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio de seguir aprendiendo más y más de ti. En Cristo Jesús. Amén.